Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos has dado no solo información fidedigna y buena, sino que además tu palabra es tu aliento y puede transformarnos y anhelamos escucharte, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos recibir lo que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 38 es ya la última parte, 38 y 39 es la última parte de la primera parte. Isaías está dividido en dos, Isaías 1 al 38 y luego, perdón, al 39 y luego 40 al final, al 66. Eh, de una manera natural, te vas a dar cuenta, inmediatamente lleguemos al capítulo 40, te vas a dar, parece como que algo sucede, algo sucede. Y hemos estado revisando este sitio que Asiria ha puesto sobre Israel, un sitio del cual salieron no por su fortaleza, no por su inteligencia, sino simplemente por la gracia de Dios, que envió un ángel y que pues destruyó, si no todo, gran parte del ejército asirio que era una amenaza. Ahora, el capítulo 38 y 39 cronológicamente no vienen acá. En realidad vendrían antes del 36. ¿Por qué? Lo vas a ver. Ahorita que lleguemos a un versículo, te vas a dar cuenta que esto no puede estar acá, sino que tiene que haber sido antes de esa invasión asiria de la que hemos estado hablando tanto tiempo. Esto es antes de que los asirios llegaran a acampar y vengan estas cartas hacia el rey Ezequías y todo. Es antes de eso, o por lo menos eso es lo que creen la mayoría de los eruditos por un texto que vamos a leer en un momentito. Entonces, considerando esto que en la cronología tenemos que romper y regresarnos un poco, dice capítulo 38. En aquellos días, no sabemos exactamente aquellos días, pero es antes de la invasión asiria o dicen algunos, a lo mejor puede ser durante la invasión asiria. Acuérdate que los sitios eran muy largos, se cerraba una ciudad por mucho tiempo y no se nos dice cuánto tiempo ha durado el sitio sobre Jerusalén por parte de los asirios. Entonces, ya sea un poco antes o durante el asedio asirio, dice, Ezequías enfermó de muerte. No se nos dice cuál fue su enfermedad, pero sí que era una enfermedad que era mortal. Haciendo unos cálculos por otros textos bíblicos, tenemos a un Ezequías de 39 años, más o menos. O sea, un jovencito, era un pichón. 39 años es, no, yo estoy a punto de llegar a los 50 y verdad, los 39 años tenía vitalidad, fuerza, columna, tenía todo. Eh, entonces es muy joven y está enfermo de muerte, lo cual evidentemente es una tragedia para cualquiera, no importa cómo se vea, es una tragedia que, que alguien tan joven, que además Ezequías ha sido un buen siervo de Dios, limpió el templo, quitó los ídolos, incluso Ezequías es el que toma esta serpiente de bronce que había quedado como una reliquia del tiempo del desierto, pero que la gente estaba empezando como a adorar, o más bien ya adoraba como si fuera algo, algo valioso espiritualmente hablando, y entonces Ezequías es el que la rompe y dice, me gustan, esto es más una cosa de bronce. Entonces fue un buen hombre, fue un buen rey, pero ahora está enfermo de muerte. Antes del asedio de Asiria o durante el asedio de Asiria sucede esto. Por lo que se nos narra, parecería que es algo en la piel que tiene algo así. No se nos dice más. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate. Ah, ¿pueden orar por mí? Claro que sí, vamos a orar por ti. ¿Cómo te has sentido? Ah, me duele un poco, pues vamos a orar por ti. Arregla tus cosas porque Dios dice que, o sea, ve limpiando tus tenis porque los vas a colgar. Eh, es, es, es una noticia terrible. O tal vez no, tal vez es una gracia de Dios porque todos vamos a morir, tarde o temprano. Pero ahora Ezequías ve con más claridad que ese tiempo está presente. Sí es verdad que a medida que avanzamos, la muerte se nos hace más
natural, no es en nuestra mente, no es lógico que fallezca alguien joven. Entonces, a medida que crecemos, se nos hace como que lo que sigue, lo obvio. Eh, pero a Ezequías le están diciendo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y fíjate la respuesta de Ezequías. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. La idea es que probablemente estaba en una habitación, había mucha gente, servidores, y viene Isaías, le dice eso, y lo que él hace es como buscar su escondite, o en términos de las películas, ¿no? Su cuarto de guerra, su lugar escondido donde hablar él con Dios. Entonces se va contra la pared y hizo oración, dice, a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. A nosotros nos parece una oración casi como egoísta, como altanera, ¿no? Poniendo sus méritos por delante. Y en un sentido sí pareciera, pero es porque lo estamos viendo desde el Nuevo Testamento. Nosotros entendemos muy bien la gracia y la oración en el nombre de Jesús por los méritos de Cristo. Ezequías pertenece al antiguo pacto y en el antiguo pacto está muy claro, hay varios capítulos, ¿no? En los que Dios dice, si haces esto te bendeciré, si haces esto te maldeciré. Entonces, en la mente de Ezequías, él dice, pero he actuado bien, he hecho lo correcto y como tan joven estás decidiendo que yo muera. Más que un reclamo, es un clamor. Y está llorando porque efectivamente, o sea, imagínate, eh, todos yo creo hemos orado eso, Señor, o sea, yo sé que un día me tienes que llevar, nomás déjame que mis hijos terminen la carrera, nomás que se encaminen en la vida, no, que no tengan que tengan una estructura, que nomás déjame verlos caminar con firmeza, o sea, no es una oración, eh, nos parece egoísta, pero yo creo que simplemente está clamando desesperado porque por algunas cosas que vamos a ver, pareciera además que Ezequías no tiene un hijo varón, por tanto, no habría descendiente, por tanto, el linaje de David, que es esencial para el Mesías, estaría interrumpido. Entonces, todo eso pasa y llora, y dice verso 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, en otro texto, en Segunda Crónicas, se nos narra que Isaías ya se iba y estando en el patio, ya yéndose, Dios le dice, regrésate y vuelve con Ezequías. Entonces se regresa y le dice, eh, entonces vino palabra de Jehová a Isaías, ahí en el camino, ya yéndose, diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. O sea, sí vas a morir de todos modos, porque al final eso es lo que le dijo en el versículo 1. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero ahora le da un tiempo, o sea, no es como que eternamente vas a vivir, no, 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 te doy 15 años. Y tú me dirás si 15 años es mucho o es poco, depende. Pero a lo mejor comparado con los días que tal vez le hubieran quedado, es bastante 15 años. Entonces Dios le dice, yo te añado 15 años, y versículo 6 y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Entonces, eh, parece que no puede ser después de lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada ya estaban libres de Asiria. Ya el ataque asirio ya había sido disipado. Entonces parece que esto es antes. Por eso algunos dicen antes cuando todavía se escuchaban los rumores de Asiria que venía, o cuando Asiria directamente estaba en asedio y Dios le dice, no te preocupes, te voy a dar 15 años y además te voy a cuidar a ti y a toda la ciudad del rey de Asiria. Verso 7. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho.
He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados por los cuales ya había descendido. Entonces le dice, vas a tener 15 años, pero ¿cómo lo voy a comprobar? Una manera es pues esperar 15 años y ya te vas a morir. Y si te mueres, pues sí, sí era, ¿no? Pero Dios le dice, te voy a dar una prueba más para que no tengas temor, porque te imaginas, ¿será que cumple o no? ¿Me voy a morir hoy o no? Mañana, ¿me voy a morir hoy o no? O sea, sería difícil, terrible. Pero Dios le dice, para que veas que son 15 años seguros, el reloj de sol es una maquinaria, digamos, sencilla, que básicamente es una vara o una cosa así, y el sol a medida que va, yo sé que el sol no se mueve, ¿ok? Es una manera, así lo decimos, ¿no? El sol a medida que va andando, la sombra se va moviendo y eso marca que avanza, evidentemente, cuando el sol está arriba a las 12 pues no hay sombra. Y más adelante la sombra va para el otro lado. Entonces, así se medía el tiempo. Y lo que va a hacer es que la sombra va a retroceder. De hecho, en otra narración se nos dice que Dios le pregunta a Ezequías a través del profeta, ¿quieres que la sombra avance o que retroceda? Y que dice, pues que avance, pues avanza solito. Eso como no tiene, eso no tiene chiste. De por sí nomás la sombra va a avanzar. Lo que nunca pasa es que regrese. Entonces que se regrese. Y Dios hace que se regrese 10 grados. Ahora, ¿cómo hizo eso Dios? ¿Quién sabe? Yo he leído porque a lo largo de los años he tratado de entender esto y he leído explicaciones de gente que tiene doctorados en física y dicen, probablemente fue una especie de ilusión, una refractación de que la luz y que sinceramente se me hace complicadísimo de entender algo así. No creo que el planeta Tierra, Dios lo haya regresado, pues ok, vamos a regresarle tantito así, que lo vuelve para el otro lado, o sea, que Dios puede hacerlo. ¿No? Y los mares, pues él los guarda de por sí, él es el que guarda los límites de los mares, ¿qué más da que los está moviendo o están quietos? O sea, realmente de que puede, puede. Pero lo que yo creo que hace Dios es simplemente mueve la sombra y ya. No necesariamente alteró el tiempo, porque he leído por ahí que dicen, esto que alteró hizo que en aquella época todos los calendarios eran de 360 días. Pero algo pasó para que ahora el tiempo del año se mida en 365 días y nos quede un cuarto extra. Eso es lo que, sinceramente, lo que yo creo es que Dios movió la sombra. O sea, ¿por qué no podría hacerlo? Si tú crees Génesis 1:1, esto es mucho más sencillo que crear todas las cosas que vemos y las que no vemos. Entonces, mi explicación, lo que yo creo es que Dios movió la sombra y ya. Seguramente fue algo muy notorio, porque no movió la sombra nomás del reloj de Isaías. Tal vez sí, solo el reloj de Isaías se regresó y pues ya Dios inventa ahí un reloj que se atrasa, ¿no? Que todos hemos tenido algún reloj así. Puede ser, puede que todo el país haya movido la sombra, no lo sé, pero eso es lo que sucedió para probarle a Ezequías que efectivamente iba a vivir 15 años más. Verso 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y lo que vamos a ver acá es una parte del libro de Isaías escrita por Ezequías. Es una especie de salmo, es una especie de canto, de poema que Ezequías escribe a raíz de que estaba por morirse y no se murió. Y vamos a leerlo. Dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Un poco la idea es que él piensa, pues sí, o sea, yo podría vivir 80 años, me estoy muriendo como a la mitad. En su mente él tiene muchos más planes, tiene muchas cosas por querer vivir y hacer, y de pronto dice, iré a las puertas del Seol. El, el Seol es el lugar de los muertos. En la mentalidad judía, cuando alguien muere, va a este lugar que es el lugar de los muertos. No es lo que se llama el sueño del alma, que mueres y estás dormido. No, 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 porque pues, no,
no estás dormido, estás en un lugar distinto. Se piensa por una historia que cuenta Jesús que el lugar de los muertos, Seol en la cultura judía, o más adelante se le va a llamar Hades en griego, lo mismo, se cree que es este lugar donde la gente que moría iba y que tenía como dos mitades, dos partes, una parte de tormento y una parte de no tormento que se llama el seno de Abraham. ¿Y por qué tenían que ir ahí? Porque todavía Cristo no ha pagado por nuestros pecados, el velo sigue todavía, ¿no? Como dice en el lenguaje del libro de Hebreos, el velo todavía divide nuestro acceso a la presencia de Dios y por tanto nadie puede llegar. Pero a través del sacrificio de Cristo, ese velo es quitado, ¿no? Ya hay acceso al lugar santísimo, ya tenemos acceso al trono de Dios, y entonces por eso ya cuando alguien muere no va al Seol. Pablo dice, hay de dos sopas. Si estamos aquí, estamos ausentes del Señor, y si estamos presentes al Señor, pues no estamos acá. Entonces, no hay un punto intermedio. Pero eso es lo que está pensando, dice, iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Es como que se acabaron mi crédito, ¿no? Es como tenía más crédito, tenía más minutos para hablar, tenía más megas para consumir y alguien se acabó mi crédito. Básicamente es lo que está pensando Ezequías. Dije, no veré a Ja. Ja es la contracción de Jehová. Ja es como, como una abreviatura del nombre de Dios. Dije, no veré a Ja. Ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. La idea es que aquí lo veo. No sé lo que hay allá. Seguramente Ezequías sabe que él va a estar con el Señor, pero no sé lo que hay. Aquí lo puedo ver y ya no lo voy a poder ver. De alguna manera piensan algunos que Ezequías está pensando, he servido a Dios y yo no sé cómo voy a hacer allá, pero se me acabó mi tiempo de servirle aquí. Y está lamentando un poco eso. Eh, verso 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor, corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Entonces, él sabe que Dios lo está haciendo, que su vida depende de Dios y nuevamente no es que está reclamándole, pero de alguna manera está expresando en su corazón. Digo, yo no he llegado a una etapa anciana todavía para pensar, es que yo ya no quiero vivir acá. Conozco gente que dice, es que yo la verdad, yo ya cumplí, ya hice todo lo que podía hacer, ya quiero irme a casa. Si me preguntas a mí el día de hoy, te diría, yo sí, claro que quiero irme, pero si me permites ver casarse a mis hijos, si me permites verlos terminar la carrera, o sea, como que sí, si me permites predicar todo Isaías, si me permites, o sea, hay cosas que todavía quisiera hacer. Y una cosa sí es lo que está orando el Señor, digo, Ezequías. Y tiene un lenguaje poético. Mira el verso 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Es en su tiempo de enfermedad, como que le dolía, en verdad se sentía mal, se quejaba, pero alzaba sus ojos buscando a Dios. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. O sea, en principio dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Siento, o sea, siento que es una violencia, me voy a morir, pero, pero ¿qué te digo? O sea, si el que lo hace es con el que estoy hablando, el que tiene poder para salvarme es el que me ha dicho que voy a morir. ¿Qué voy a decir? O sea, ¿le voy a discutir? ¿Le voy a decir, Señor, no estoy de acuerdo? ¿Cómo? O sea, el mismo Ezequías acepta. No, ¿qué le voy a decir? Si él lo ha hecho, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Y termina diciendo, y voy a vivir lo que Dios me quede, porque Dios espera que siga viviendo. A pesar de todo, sí se nota en Ezequías, lo cual es evidente, se nota que no es Pablo. Pablo decía, para mí, mira, vivir es Cristo y morir ganancia.
Todavía Ezequías dice, oh, tiene un poco de pérdida, lo cual te digo, no creo que haya algo de qué acusarle. Cualquiera de nosotros pensaría, Señor, sí, estoy listo para irme contigo, nomás si me dejaras. No, sí, sí. Y no creo que esté mal, pero parece que esa autocomplacencia que tenía Isaías va a desatar algo no tan bonito en los versículos que siguen. Verso 16. Oh Señor, por todas estas cosas, por andar humildemente, que decía, los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, de una tumba donde se va pues va a entrar en un proceso de putrefacción y todo, ¿no? Tú has librado, me has librado de eso, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él dice, la verdad es que seguiré vivo porque me has perdonado. Em, bueno, sigamos leyendo. Porque el Seol no te exaltará. Ten en cuenta que Ezequías no tiene una Biblia completa. Entonces está hablando un poquito como de lo que piensa, de lo que cree. En el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte. Él no sabe cómo va a ser la vida después. Voy a estar en el Seol, pero ¿voy a alabarte? Aquí se me acabó el tiempo de alabarte. ¿Voy a poder alabarte allá? Algo así está diciendo. Ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro celebrarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y esta frase, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos, es la que algunos eruditos dicen, lo que está diciendo Ezequías es, no he sido papá, no he podido enseñar esto a mis hijos, no tengo descendiente, varón. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y termina, por supuesto, en alabanza, sabiendo que Dios le ha concedido 15 años. Este es un canto, ¿no? Es un canto que empieza como muy triste, desesperanzado, voy a morir, pero termina con mucha exaltación. Tú me vas a salvar, tú vas voy a cantarte todos los días de mi vida. Y dice el verso 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos, pónganle en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Y esto digamos que es antes, ¿no? ¿Qué señal tendré? Pues esto, lo de la sombra, ¿no? Esto que ya vimos. ¿Y cómo voy a sanar? Pues vamos a hacer una masa con higos y te la vamos a poner en la herida. Ahora, ¿qué quiere decir que cuando tengas una herida, ponte una masa con higos? No, en ese caso, en ese momento era lo que Dios usó para sanar a Ezequías. Porque nuestro cuerpo a veces se sana solito, a veces se sana a través de un milagro porque alguien oró por ti y Dios, ¡pum!, trajo una sanidad. A veces se sana con tratamiento médico y a veces se sana con tratamiento médico, digamos, eh, popular, ¿no? Es decir, no académico, sino popular, ponte estas hierbitas, ponte esto, no sé qué. A veces se sana con tratamiento médico académico y a veces se trata con tratamiento médico alternativo. De todos modos, quien trae la sanidad es Dios. Siempre es Dios. Y Dios puede hacer la sanidad a través de un proceso biológico natural de tu cuerpo, ¿no? La, la manera en la que solito se sana, a través de medicina alternativa, a través de oración. De todos modos, siempre es Dios el que trae la sanidad. Y creo que necesitas ir al doctor cuando necesitas ir al doctor. Esta idea de que, pero no es falta de fe, tal vez es falta de feria y necesitas pues, un préstamo y te vas al CINI o un doctor más económico, tal vez estás queriendo ir a un doctor muy caro, pero ir al doctor no es falta de fe. Sería falta de fe si no oras cuando vas al doctor. O sea, cuando tienes tus hijos alguna enfermedad, lo primero que haces es orar por ellos, orar por el doctor que los va a revisar. Dios, dale sabiduría. Oras cuando te dan la cuenta. Pues, ay, Señor.
ayúdanos a pagar, y cuando vas a la farmacia sigues orando, pero sabes que Dios te va a sostener porque es de Él va a usar el medicamento, el que sea, en Él está nuestra confianza, pero ve al doctor. No es falta de fe, a menos que de una manera muy clara, muy directa y muy excepcional, Dios te diga, no vayas, yo me voy a encargar de eso. Pero si no, por favor, ve al doctor. Dios va a usar las medicinas, Dios va a usar, Dios ha permitido el avance de la ciencia con un objetivo, y es que pueda usar Dios eso para traer sanidad a nuestro cuerpo. Capítulo 39. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Eh, Babilonia en este tiempo era un pequeño reino que había logrado de alguna manera independizarse, pero no era una gran potencia. La potencia, lo hemos estado hablando una y otra vez, era Asiria. Asiria era la potencia. Babilonia era un reino que estaba surgiendo, y se enteran, dice, de supo que había estado enfermo y que había convalecido, entonces se enteraron que pues ya estaba por morirse y de pronto mejoró. Y entonces envían cartas y envían presentes, regalos y envían mensajeros, ¿no? Estos mensajeros que llevan todo esto. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa alguna en casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Probablemente, y esto es una especulación, pero probablemente estos emisarios no solo llevaban regalos, sino tal vez buscaban una alianza. Acuérdate, Asiria es un imperio en peligro de expansión. Babilonia necesita aliados, Israel necesita aliados, y entonces Babilonia pues tal vez trató de negociar y tal vez trató de llegar a un pacto, algo así. Le llevan regalos, pero Ezequías hace algo raro. Cuando vino la amenaza, ¿te acuerdas del Tartán, del Rapsaces, del Rapsaris? ¿Qué es lo que hizo? Llevó esas cartas y las puso delante de Dios, porque eran cartas de amenaza. En cambio, estas cartas, que eran su tarjetita, qué bueno que estás mejorando, ojalá se termines de sanar, y tú cuando recibo todo esto, no lo lleva con Dios. Él dice, ¡ay, qué tan importante tengo que ser para que desde Babilonia vengan a felicitarme porque me sané! Tal vez los de Babilonia fueron a hablar con Israel a preguntarles, oye, ¿cómo te libraste del ejército asirio? Pero Ezequías no dice la verdad, porque pudo haber dicho, no me sané, Dios me sanó. Para mayores informes, tienes que hablar con Isaías. Isaías me dice que lo está escribiendo en un libro y no sé qué. Habla con él porque él sabe, él fue el que vino a decirme, no fue mi idea. Y de lo de cuando vinieron los asirios, pues también hablen con Isaías. Hablen con Isaías y hablen con otro señor que se llama Segundo de Reyes. Los dos les van a contar la historia y ellos les van a decir qué fue lo que sucedió, porque yo estaba aquí, yo no hice nada. Nos más despertamos y había 185,000 muertos. En vez de eso, dice, se regocijó. Es como, ah, vinieron a felicitarme, ven. Y son un reino importante. Quiero mostrarles que yo también soy importante. Quiero que vean el templo es de oro y la casa que hizo Salomón. No sé si te acuerdas, la casa que vimos que hizo Salomón, que tenía una parte que le llamaban el bosque por la cantidad de columnas, y la casa que estaba del otro lado, y les mostró todo eso. Y aquí, mira, hizo unos escudos. Estos no se usan porque son de oro macizo. Son muy pesados para la guerra. Los tenemos aquí de adorno. Y en vez de hablarles de la obra de Dios, se dedicó a aplaudirse con ellos. ¿Y qué sucedió? Versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí. Ah, caramba, ¿se trata de ti todo?
Pues vinieron a verme a mí, vinieron, dice, de Babilonia. Y aquí Ezequías comete otro error. Él piensa que Babilonia está muy lejos. No, de Babilonia, lejísimos. Vienen desde allá a verme a mí. No sabe que en unos 100 años Babilonia no va a estar tan lejos. Se va a llevar a todos como rehenes. Y a veces nos pasa eso. Hay pecados que nosotros decimos, no, hombre, está lejos. No, y esas cosas a mí no me pasan. Tentación de robar, no, hombre, yo ni me entero de esas cosas, no me interesa. Babilonia está muy lejos. Aguas, porque el que piense estar firme no vaya a hacer que no caiga. Él piensa, está lejos. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Le pregunta Isaías. Dijo Ezequías, todo, todo lo que hay en mi casa han visto, ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. O sea, les presumí como si fuera mío todo lo que era de Dios. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Tú dices que están muy lejos, un día te va a quitar todo lo que tienes, lo que valoras, todo eso que presumes, te lo van a arrebatar. Y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Toda tu descendencia va a terminar como eunucos, como esclavos en el rey de en Babilonia, delante del rey. Ahora, y dijo Ezequías a Isaías, fíjate la respuesta, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Ay, ay, ay. Sí o no que cualquiera de nosotros diría, te lo cambio, que me vengan a mí todos los conflictos y problemas y que en el tiempo de mis hijos haya paz, por favor. Pero Ezequías está al revés. Va a estar muy feo, va a estar terrible. Pero después de que yo me muera, ¿no? No es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Está bien. La palabra que tú has dicho es buena. Parece que en esta época Ezequías se ensoberbeció. O sea, es un gran triunfo, entre comillas, estar a punto de morirte y no morir. Ser el protagonista de un milagro. La gente hablaba seguramente, Ezequías, el que casi se muere, pero vivió, el sobreviviente. O sea, a lo mejor le decían de muchas maneras y se en sí misma. También creo que no podemos juzgar toda la vida de Ezequías por un pedacito, por 2 capítulos que tenemos de este mal tiempo. Pero creo que hay una gran advertencia. No importa qué tanto corres, lo importante es llegar a la meta. Es decir, yo conozco muchos que empezaron a caminar en el Evangelio junto conmigo y muchos ya no están. Y es algo que sucede a menudo en la Biblia, que comienzan bien pero terminan muy mal. Puede suceder, nos puede suceder a nosotros. Y si no hemos caído, como dice Marcos Vidal, y si nuestra barca nunca se hundió, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Y, y necesitamos entender que Babilonia no está tan lejos. Tú y yo estamos a un segundo de negar la gloria de Dios, de negar el Evangelio. Somos guardados por Él, por supuesto. Confiamos en su poder, por supuesto. Judas dice que Dios es capaz de presentarnos sin mancha, de guardarnos de toda caída y presentarnos sin mancha delante de su presencia y con gran alegría. Puede hacerlo, pero en el momento en el que yo tomo el timón de mi vida, yo puedo destruir todo. No pienses que Babilonia está tan lejos y sigue corriendo. Nunca, nunca hemos llegado al punto en el que ya no necesito, con el impulso voy a llegar. Tal vez no, tal vez no.
Creo que este texto no es para que hablemos mal de Ezequías, pero sí para entender que aún un rey como Ezequías, que fue tan usado por Dios, puede distraerse. Hay un último detalle que lo hemos comentado antes. Ezequías va a tener un hijo que se llama Manasés, un hijo que nace en estos 15 años. ¿Te acuerdas que Dios le añadió 15 años? Manasés nace después de esos 15, o sea, en ese periodo, digámoslo, que no estaba planeado que naciera porque Ezequías ya se hubiera muerto. Si hubiera dejado que Dios haga su primera voluntad, se hubiera muerto y no nacía Manasés. Pero pidió un tiempo más, le dio Dios 15 años, nace Manasés y aunque él dice, voy a vivir mi vida para ti, no sé qué, Manasés se convierte en el peor de los reyes de Judá. Ahora no acaba la historia. Hay un momento en que Manasés es capturado y llevado a Babilonia y estando en Babilonia se acuerda de Dios. Probablemente se acuerda cómo su papá cantaba y gritaba y alababa y se arrepintió y se humilló delante de Dios y Dios lo restaura nuevamente. O sea, Dios tiene misericordia y gracia en abundancia. Donde abunda el pecado, Dios puede hacer sobreabundar la gracia. ¿Pero era necesario? ¿Era necesario? No, no era necesario. Podemos ahorrarnos muchos dolores. ¿Te imaginas la vida de Manasés, todo lo que tuvo que vivir, ser deportado, estar en la cárcel? Y sí, Dios lo restauró. Y cuando regresó a Jerusalén limpió todo ídolos, hizo todo lo bueno. ¿Pero era necesario? No, no era necesario. Entonces, no creo que este capítulo esté para hablar mal de Ezequías, sino para enseñarnos el peligro el peligro que corremos cada uno de nosotros, pero también para consolarnos, que aún como Manasés, cuando ya no hay más esperanza, si volteas tus ojos al Señor, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Vamos a orar. Señor, gracias porque en verdad tú no nos echas fuera. Y aunque mereceríamos ser abandonados y desechados, tu gracia ha sido suficiente para guardarnos hasta el día de hoy. Y confiamos en que tú nos seguirás guardando, pero ayúdanos a vivir en temor de tu nombre y a caminar con sabiduría para caminar y glorificarte. Que nunca pensemos que Babilonia está demasiado lejos de nuestra vida. Que entendamos que en temor de tu nombre podamos vivir buscándote, siendo conscientes de nuestra propia naturaleza, pero confiando perfecta y profundamente en tu perfecta gracia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.